Entonces es que es de una negligencia política, en el caso de Feijóo, de una negligencia política que esté activando la maquinaria de la polarización, que creo que él mismo se va a arrepentir. Es que está poniendo en juego la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, está poniendo en juego sus capacidades de ser presidente, porque no sé si aceptaría alguna de las humillaciones que le está obligando a aceptar a María Guardiola, por ejemplo. Está poniendo en peligro su propia capacidad de ser presidente. Yo supongo que Ayuso estará muy contenta porque hoy está un poco más cerca de ser candidata del PP de lo que estaba hace un año y medio. La primera está siendo el avance de Vox, con un viraje hoy de Guardiola literalmente de 180 grados. Y decir, este era un partido machista, para decir, este es un partido feminista. Esto es lo que dice de Vox. Pero es que, atención a, uno, el CIS eleva la intención de voto de Vox a nivel nacional casi al 20%. 1 de cada 5 votantes votaría a Vox. Y 2, atención a esto, novedad importante, Marta Hita, Santiago Abascal adelanta a Feijóo como favorito para presidente. Abascal, el segundo preferido para presidir el gobierno por detrás de Pedro Sánchez. Pues sí, Javier, parece que esa estrategia de adelantos electorales no le ha sentado muy bien al Partido Popular porque, atención, como decimos, Santiago Abascal adelanta por la derecha, nunca mejor dicho, a Alberto Núñez Feijóo. Los españoles prefieren al líder de Vox antes que al presidente del Partido Popular. Es lo que revela la encuesta del CIS que acabamos de conocer, que además le da más de un punto de crecimiento a Vox en estimación de voto hasta casi aproximarse a los 20 puntos. Lejos están ambos, tanto Feijóo como Abascal, de Pedro Sánchez, que según esa encuesta sigue siendo el líder favorito de los españoles con un 39,7% de los votos. Ojo a la imagen que están viendo en pantalla, porque lo que dice es que Abascal consolida esta segunda posición, adelanta a Feijóo como candidato a presidente, pero renglón siguiente, Gabriel Rufián es el otro hombre en liza. Vamos a hablar enseguida de la unidad de la izquierda, pero Losada, Abascal adelanta a Feijóo, Abascal se convierte en el segundo favorito. La estrategia del Partido Popular está siendo estupenda para el rival del Partido Popular. Bueno, yo creo que eso no tiene absolutamente ninguna discusión. La trampa que Alberto Núñez Feijóo y sus estrategas pusieron para Pedro Sánchez se está convirtiendo en una enorme trampa, esta serie de elecciones, en una enorme trampa en la que básicamente está cayendo Alberto Núñez Feijóo y la dirección del Partido Popular, ¿no? Es el dilema o la historia del cazador que iba a cazar y acabó siendo el cazado. Estos datos, este no es el primer CIS, ya van 3 CIS en los cuales Santiago Abascal sobrepasa, adelanta ligeramente a Alberto Núñez Feijóo como candidato preferido de ese espacio a la presidencia del gobierno. ¿Eso qué te dice? Lo que hemos contado ya en este programa múltiples ocasiones. Lo que empezó siendo una lucha por el liderazgo político y estratégico, que acabó ganando Vox, de qué se habla, cuándo se habla, cuáles son las políticas, cuáles son las líneas principales de oposición al Partido Popular, a base de ganar ese espacio, de convertirse en el líder de ese espacio. En la derecha ahora mismo se habla de lo que quiere Vox, cuando quiere Vox, como quiere Vox y en los términos que le interesan a Vox. Tiene una consecuencia lógica, que es que después de ganar el liderazgo estratégico y el liderazgo en las políticas, te planteas también el asalto final al liderazgo en sí mismo, a la candidatura en sí mismo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Que Santiago Abascal se ha colocado en una posición en la cual le puede disputar directamente a Alberto Núñez Feijóo la condición de ser el mejor candidato, el candidato que realmente puede acabar batiendo a Pedro Sánchez. Lo que está haciendo ahora es terrorífico, en el sentido de, tú puedes ir a unas elecciones con tu discurso, o puedes evitarlas evitando ese discurso, pero dos estrategias no, o una o la otra. Estoy de acuerdo. Y lo que está haciendo María Guardiola es, en fin, impresentable, en el sentido de que ella, que había hecho durante los últimos 2 años, acordados de la primera ocasión, un discurso nítido de defensa de determinados valores frente a la extrema derecha, pues ya pasó por debajo del futbolín una vez, porque le obligó su partido. ¿Y ahora qué está haciendo ella? ¿Alguien la empuja para que diga estas barbaridades del feminismo de Vox? ¿O alguien cree que de verdad es una buena estrategia y va a convencer a Santiago Abascal de que, bueno, si dice estas cosas a lo mejor la perdonamos? Sí. Me parece un completo error. Aparte que me parece una ausencia de principios, en fin, tremenda. Si quieres en algo, defiéndelo. Y si no, pues no estés en política. ¿Qué más cosas hay que hacer en la vida? No sé, o sea, no hagas estas cosas. Juan Luis Sánchez, la estrategia funciona. Funciona para Vox, 18,9% de intención de voto. Vox se dispara, el Partido Popular no. Esto funciona, pero funciona para Vox.
Funciona sobre todo para Vox y creo que el Partido Popular tiene un problema y es que ha activado una maquinaria electoral en donde había 2 elecciones, ha metido 4 en un mismo año y todos sabemos que la agitación de Vox funciona sobre todo sobre lo simbólico y lo simbólico es casi lo único importante ya en campaña electoral. Y ahora mismo están tirando ideas que simbólicamente son escandalosas pero en lo concreto no significan nada porque, en fin, es hablar de problemas que no existen o de evidencias científicas, como en el caso del cambio climático, y genera mucho ruido, y en el ruido siempre Vox tiene las de ganar. Así que es evidente que meterle 2 elecciones anticipadas a Vox en bandeja es lo único que le hacía falta a Santiago Abascal para comerse al PP. Y además el PP sabe que un Vox crecido moviliza a la izquierda. Entonces es que es de una negligencia política, en el caso de Feijóo, de una negligencia política que esté activando la maquinaria de la polarización, que creo que él mismo se va a arrepentir. Es que está poniendo en juego la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, está poniendo en juego sus capacidades de ser presidente, porque no sé si aceptaría alguna de las humillaciones que le está obligando a aceptar a María Guardiola, por ejemplo. Está poniendo en peligro su propia capacidad de ser presidente. Yo supongo que Ayuso estará muy contenta porque hoy está un poco más cerca de ser candidata del PP de lo que estaba hace un año y medio.